Bien, veamos hoy día todo lo que tiene que ver referente a conjuntos. Vamos a ver primero la definición. ¿Qué nos dice la definición? Un conjunto es la colección de objetos que tienen una característica en común. ¿Eso qué nos quiere decir? Por ejemplo, nosotros tenemos un conjunto de aves, ¿sí? La característica en común es que todas son aves, ¿cierto? Podemos poner diferentes animalitos siempre y cuando estén dentro del conjunto de aves. O también conjunto de alumnos. Por ejemplo, conjunto de alumnos de Nuestra Señora del Carmen. ¿Sí? La característica que tienen todos en común, que son alumnos. ¿De dónde? De Nuestra Señora del Carmen, ¿cierto? Veamos ahora cómo se determinan estos conjuntos. Puede ser por extensión y también por comprensión. Veamos primero a qué se refiere esta palabrita. Cuando un conjunto está determinado por extensión. En este caso nosotros vamos a nombrar cada uno de los elementos. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a nombrar zapatilla, polo, short y reloj. Y ahora veamos cómo se determina un conjunto por comprensión. Un conjunto por comprensión es cuando nos dan una característica que encierre a todo lo que nosotros hemos mencionado. Veamos del ejemplo anterior, que era zapatillas, polo, short y reloj, ¿cierto? Pero ellos, ¿qué son? Son implementos deportivos. Entonces, en un conjunto por comprensión, ya no vamos a mencionar cada uno de los elementos, sino vamos a poner y vamos a escribir el conjunto de esta manera. Esto que está acá que estoy señalando con el puntero se lee de la siguiente manera. X y esta rayita, nosotros vamos a decir X, tal que X es un implemento deportivo. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos mencionando una característica, ¿sí? Acá tenemos al conjunto por comprensión y arriba tenemos el conjunto por extensión. Ya saben, por comprensión mencionamos una característica. Por extensión mencionamos cada uno de sus elementos. Ahora veamos cardinal de un conjunto. ¿Qué nos quiere decir el cardinal de un conjunto? Se van a denotar de la siguiente manera, ¿sí? Tenemos estas tres formas de denotarlo y los tres significan lo mismo, ¿sí? ¿Ven esto? Tenemos que memorizar para cuando veamos en los problemas sepamos a qué nos estamos refiriendo. Pero profesor, ustedes se preguntarán, ¿cierto? ¿Qué es el cardinal de un conjunto? Simplemente va a ser el número de elementos que ese conjunto contiene. Por ejemplo, veamos acá. El conjunto M está formado por A, B, C y D. Su cardinal, ¿cuánto sería? Sería 4, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros contamos, vamos a tener un elemento, dos elementos, tres elementos, cuatro elementos. Entonces, el cardinal de este conjunto que estoy señalando con el puntero, ¿cuánto es? Es 4. Ahora vamos a ver las clases de conjunto, ¿sí? ¿Qué clases de conjunto hay? La primera clase de conjunto que vamos a ver es el conjunto unitario. Entonces, ¿qué nos viene a la mente cuando nosotros mencionamos un conjunto unitario? De uno, ¿verdad? Entonces, la definición nos dice es aquel conjunto que tiene un solo elemento, como ya habíamos mencionado. Por ejemplo, el conjunto A, ¿cuántos elementos tiene? Vemos, tiene un solo elemento. ¿Y cuál es ese elemento? El S. Ustedes me dirán, profesor, en el conjunto B se ha equivocado porque ha puesto tres elementos, ¿cierto? Yo cuento tres. No, pero ahí esos elementos, ¿cómo son? Todos son iguales. Y al ser todos los elementos iguales, este conjunto B
se convierte en un conjunto unitario, ¿cierto? Si es que nosotros estamos viendo conjuntos unitarios en el conjunto C, si nos damos cuenta, el 5 se repite. Entonces, para que ese conjunto sea unitario, todos los elementos, ¿cómo deben ser? Iguales, ¿cierto? Entonces, necesariamente, este X, ¿sí? Esta incógnita que tenemos acá, ¿cuánto debe valer? Debe valer 5. ¿Por qué, profesor? Porque nosotros necesitamos que todos los elementos, como sean, tienen que ser iguales, ¿cierto? Ahora veamos acá un ejemplo un poquito más complejo, ¿sí? Pero muy fácil de entender. Como nosotros estamos viendo ejemplos de conjunto unitario y acá tenemos dos elementos que habíamos dicho que para que un conjunto sea unitario, si nosotros vemos varios elementos, todos esos elementos como deben ser iguales. Entonces, ¿qué hacemos? Igualamos el primer elemento con el elemento. Vamos a tener la siguiente ecuación. 2x más 1 va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 7. ¿Sí? Y esta ecuación la vamos a resolver de la siguiente manera. Vemos el número que está en este lado y nosotros tenemos que mandarlo al otro lado de la igualdad a restar, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que en una ecuación todos los números deben estar en un mismo lugar y todas las x o las variables deben estar en el otro lado, ¿cierto? Entonces, como aquí este 1 está sumando, nosotros lo mandamos al otro lado, pero con su signo cambiado, o sea, a restar. Y efectuamos esta resta. 7 menos 1 nos da 6. Nos queda esta ecuación mucho más sencillita, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros 2x es igual a 6. Este 2 que está multiplicando, ¿cómo debe pasar? Debe pasar a dividir. Entonces nuestra ecuación nos queda de esta manera. X es igual a 6 y como el 2 pasó a dividir, 6 entre 2. Y eso nosotros sabemos la respuesta. 6 entre 2, ¿cuánto es? 3, ¿cierto? Entonces, para que este conjunto sea un conjunto unitario, el valor de x es igual a 3. ¿Sí? Seguimos entonces y ahora veremos el conjunto vacío. ¿Qué es el conjunto vacío? Es un conjunto que no tiene elementos, o también podemos decir que es un conjunto que carece de elementos o sus elementos no existen. ¿Y cómo se representa? Se representa de la siguiente manera. ¿Sí? El símbolo que está acá es el símbolo del conjunto vacío, el que estoy señalando con el puntero. Veamos algunos ejemplos. Los dos conjuntos que estoy señalando, el conjunto A y el conjunto B, tienen como representación el símbolo del conjunto vacío, o sea, el símbolo que ya habíamos visto antes, y también estas dos llaves sin nada dentro, que significa que el conjunto no tiene elementos. Veamos ahora el conjunto C. ¿Y qué nos dice? X tal que X es un día de 90 horas. Pero profesor, un día de 90 horas no existe. Justamente por eso es un conjunto vacío. ¿Por qué? Porque no tiene elementos. Bien sabemos nosotros que un día solo tiene 24 horas. Ahora, profesor, ¿y qué pasa si es que yo junto estos dos símbolos de conjunto vacío? ¿Sigue siendo vacío? No. Si nosotros vemos los dos símbolos juntos, ya no es un conjunto vacío, se convierte en un conjunto unitario. ¿Sí? Por separados significan vacío, pero juntos forman un conjunto unitario. Seguimos y ahora vemos
conjunto finito. Tiene un número limitado de elementos, nos dice. ¿Esto qué quiere decir? Que los elementos se acaban o que tienen fin. Por ejemplo, x tal que x es un número par menor a 12. Este conjunto, si recordamos, es un conjunto por comprensión. Ahora vamos a verlo por extensión y el conjunto por extensión sería 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Pero por qué, profesor? Porque todos estos números son pares y son menores que 12. Seguimos y ahora tenemos el conjunto infinito. ¿Qué nos dice el conjunto infinito? Tiene un número ilimitado de elementos, es decir, no finito, o mejor dicho, no tiene fin. Por ejemplo, como bien sabemos, los números naturales nunca se acaban, ¿cierto? Son infinitos. Aquí tenemos el conjunto A por comprensión, x tal que x es un número natural, y abajo tenemos el conjunto A por extensión, o sea, mencionando todos los elementos, 1, 2, 3, y el resto de números los representamos como puntos suspensivos. Veamos ahora el conjunto B. Nos dice x tal que x es un número natural, pero ahora vemos aquí un símbolo desconocido. Pero no se preocupen porque este símbolo significa la letra I. Entonces volvemos a leer de nuevo. X tal que x es un número natural par y x es mayor que 8. Ahora vamos a ver este conjunto por extensión, ¿sí? Y el conjunto por extensión estaría formado de la siguiente manera: 10, 12, 14, 16 y así vamos creciendo hasta el infinito. ¿Por qué? Porque aquí nos dicen, ¿cierto? Es un número natural. ¿Cómo es ese número? Es par. Pero ¿qué otra condición debe cumplir? Que sea mayor que 8. Por eso tenemos los números que ya habíamos mencionado. Veamos ahora el conjunto universal. ¿Qué nos dice sobre el conjunto universal? Que es un conjunto que sirve como referencia a otros conjuntos incluidos en él. Más adelante vamos a ver un ejemplo para que lo puedan entender mejor. Veamos ahora la relación de pertenencia. ¿Qué nos dice en relación de pertenencia? Se establece entre un elemento y un conjunto. Ahorita vamos a ver los ejemplos para que les quede más claro. ¿Cuáles son los símbolos que se utilizan? Vamos a utilizar el símbolo de pertenece, ¿sí? Que es tipo una E, que nos dice que este elemento va a pertenecer. Cualquiera de los elementos que vamos a ver en el ejemplo que está abajo. Y no pertenece, o sea que no está en el conjunto, el símbolo que estoy señalando, ¿cierto? Que nos indica que no pertenece. Ahora veamos un ejemplito para poder ver mejor y comprender qué nos quiere decir. Dice, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Primero veamos, nos dice, el 8 pertenece al conjunto A. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vemos el conjunto A y buscamos el número 8. Profesor, veo acá el número 8. Entonces, yo voy a decir que el número 8 sí pertenece al conjunto A. Entonces nosotros ponemos verdadero. Me dice, el 15 pertenece al conjunto A. Yo busco el número 15 y no lo encuentro por ninguna parte, ¿cierto? Entonces, el 15 no pertenece al conjunto A. Por lo tanto, yo voy a poner que es falso. ¿Por qué, profesor? Porque ya he buscado el número 15 y el número 15 no pertenece al conjunto A. Seguimos entonces con la letra C. Y la letra C me dice, el número 12 no pertenece al conjunto A. Busco entonces el número 12.
¿Veo el número 2 en alguna parte? No, ¿verdad? Entonces yo pongo que es verdadero. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos encontrado el número 12. Por lo tanto, el número 12 no pertenece al conjunto A. Seguimos con la letra D y ahora nos indica que el número 1 pertenece al conjunto A. ¿Qué digo? Disculpa, no pertenece al conjunto A, ¿cierto? Entonces nosotros buscamos 2, 5, 8, 9, 7 y encontré el 1. Entonces el 1 sí pertenece al conjunto A. Pero la pregunta me dice que el 1 no pertenece. Entonces, como hay una contradicción, yo le pongo falso. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ahora vamos a continuar